Hoy vamos a estar hablando del tercer tema que propusimos para el Adviento, que se trata de la abnegación. Habíamos hablado, digamos, el primer tema que habíamos visto del Adviento había sido el amor. El segundo tema que vimos fue la paz, lo vimos la semana pasada, y ahorita vamos a estar viendo el tercer tema, el tema de abnegación, que si todo está saliendo bien, ustedes ya lo están viendo en la pantalla, ¿no? Así que quiero comentarles que la palabra abnegación significa renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficios de otra persona. ¿Eh? La palabra abnegación significa renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. A eso nos vamos a dedicar hoy, a la palabra abnegación. ¿Sí? O sea, que yo renuncio voluntariamente a mis propios deseos, a mis afectos y a mis intereses para que se beneficie otra persona. ¿Y qué tiene que ver esto con la Navidad? La Navidad es el tiempo súper especial para hablar de esta virtud, porque en la Navidad vamos a encontrar dos ejemplos muy concretos de abnegación. Uno de ellos es el ejemplo del propio Señor Jesucristo, que en un acto de abnegación se hace hombre, ahora lo vamos a ver más adelante, y el otro que me quiero concentrar también es en el ejemplo de María, la madre de Jesús. Todos ustedes saben y conocen la historia de María. María era una jovencita comprometida para casarse, virgen y de buena familia. Sus planes eran, imagino yo, eran esos: casarse, formar una familia, ser una buena esposa para José, ser una buena madre para sus hijos. ¿Sí? Pero de la noche a la mañana, los planes que tenía María se ponen en riesgo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque un ángel del Señor se le presenta a María y le anuncia que ella había sido escogida por Dios para llevar en su vientre al Salvador del mundo. Claro que para nosotros leer esto 2000 años después no es lo mismo que estar en los zapatos de María y recibir esa noticia, porque si nos dijeran uno de nosotros que fuimos escogidos por Dios para algo, digamos, pero qué bueno que hayamos sido escogidos por Dios para algo, qué bien, qué macanudo, ¿verdad? Pero y mucho más, sí, hoy, con los ojos de hoy, vemos que fuimos escogidos para que, bueno, para llevar en nuestro vientre el Salvador del mundo. Bueno, obviamente yo no voy a llevar nada en un vientre, pero digo, ponele que sea para algo especial que Dios me ha elegido, ¿no? Entonces uno está emocionado por eso. Pero para María era toda una catástrofe, porque ¿cómo iba a ser posible que ella pudiese llevar en su vientre al Mesías, al Salvador del mundo, si ella todavía no estaba casada? ¿Cómo iba a ser para quedar embarazada? El ángel le dice que el poder del Altísimo le iba a cubrir y que lo que concebiría sería fruto del Espíritu Santo. Y yo me imagino que en ese momento María podría haber pensado un montón de cosas, ¿no? Y seguramente haber calculado los riesgos que tenía aceptar ese plan de Dios para su vida, porque quedar embarazada sin estar casada iba a ser malinterpretado por el resto del pueblo, como que María engañó a su futuro marido y tuvo intimidad con un hombre sin estar casada. Todo eso hacía que María esperara que la fueran a lapidar, que la fueran a matar a pedradas. Ese era el castigo para este tipo de pecados, ¿no? O sea que si María, en un primer cálculo así muy rápido, aceptaba el plan de Dios, sus primeros cálculos le podrían decir que se iba a quedar sin el sueño de ser esposa, sin el sueño de ser madre, porque directamente le iban a matar. ¿Eh? Y además, si la mataban, bueno, este, todo eso por decirle que sí a un loco plan de Dios. Eso podría ser los primeros razonamientos que podrían venir a la mente de María. Pero también por otro lado, María en algún punto habría pensado, bueno, pero si Dios tiene un plan conmigo y quiere que este niño nazca, no creo que le vaya a permitir que me maten, no sé. Se habría hecho muchas preguntas, pero lo cierto era que el plan de Dios descolocaba a María en el momento en que ella recibía ese mensaje. Visto desde una forma humana, y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo va a andar viendo una forma humana este asunto? Bueno, lo que pasa es que nosotros, cada vez que contemplamos la voluntad de Dios para nuestra vida, lo primero que hacemos es verlo con forma humana, ¿está?
si voy a poder, si no voy a poder, si me va a alcanzar. Siempre que hablamos de la voluntad de Dios para nuestra vida, le metemos el cálculo humano. Y capaz que para María no fue distinto. Decirle que sí a Dios era aceptar una condena de muerte. Le decía que sí a Dios, en una semana me están lapidando, me están apedreando. Pero bueno, por alguna razón María dijo, por un instante no importo yo, no importan mis planes, no importan mis sueños, no importa mi bienestar. Si Dios quiere que se haga esto, yo voy a decir que sí. Y cuando María le dice que sí al ángel, María asume un montón de riesgos y asume una incertidumbre enorme. No sabía cómo iba a reaccionar José. De hecho, lo que sabemos es que la primera reacción de José fue mala. Pensó en repudiarla, pensó en cancelar el compromiso. Eso hubiese sido fatal para María. Pero luego Dios habla con José y arregla esa situación, y José acepta a María y la toma como esposa. María le podía haber respondido al ángel, mirá, querido Gabriel, Gabriel se llamaba el ángel, ¿no? Gabrielito, querido, muchas gracias por la visita, pero yo tengo otros planes, y yo quiero dedicarme a mis planes con tranquilidad, no me compliques, buscate otra para que tenga al nene Salvador me arriesgo mucho, así que, no, pero yo, muchas gracias, yo paso de momento. Pero María sabía quién le estaba hablando. María sabía que ese que le estaba hablando era el mismísimo mensajero de Dios y que por lo tanto María sabía que Dios nunca iba a hacer algo que fuese para su mal. En el fondo, María tenía la plena convicción de que podía entregarse confiadamente en las manos de Dios para que el plan de Dios se cumpliera. Entonces María dice que sí. Y como consecuencia de eso, lo que vemos en los relatos es que Dios se encarga de cuidar cada uno de los detalles que vinieron después para que no solo María no se muriera apedreada, y no solo para que el plan de Dios se cumpla, sino seguramente para que se cumplan también los planes de María. Porque María finalmente fue madre, fue esposa, se dedicó a su hogar, se dedicó a su casa, todo lo que en un momento uno pensaría que se caía por la borda, ¿no? Y como frutilla en la torta, como recompensa adicional de todo eso, digamos, María ha pasado a la historia como una de las mujeres más privilegiadas de la humanidad, sin lugar a la más mínima duda. La abnegación en María es lo que nos muestra que María no buscó su propia gloria, no buscó su propia comodidad, en cambio se ofreció como sierva del Señor, aceptando un camino que seguramente implicaba muchos sacrificios y muchos desafíos. Entonces uno se puede preguntar, ¿qué fue lo que impulsó, qué fue lo que motivó a María a aceptar este plan tan loco de Dios? Seguramente hubo muchas cosas que impulsaron a María a aceptar el plan de Dios. Y yo pienso que una de esas cosas que impulsaron a María a aceptar el plan de Dios fue la conciencia que María tenía de que si ella aceptaba, ella pasaba a formar parte de algo trascendental, pasaba a formar parte de algo que tenía un impacto eterno, algo que por ahí su entorno no lo entendía, porque para el resto de la gente casarse y tener un hijo no es nada del otro mundo, es de lo más normal. Pero María sabía que decirle que sí a Dios es entrar en un plan trascendental. Decirle que sí a Dios es entrar en un plan trascendental. Para los demás puede ser algo de lo más normal, nada especial, pero si es el plan de Dios, es algo que va a tener un impacto eterno. Seguramente si vos tenés conversaciones con tus compañeros de trabajo, tus vecinos, qué sé yo, para ellos no es nada fuera de lo normal, no es nada del otro mundo que estés casado, que tengas un hijo, que tengas un trabajo, incluso que vayas a la iglesia, mucha gente va a la iglesia. No es nada especial. Pero en realidad si nuestras vidas están siendo guiadas por la voluntad de Dios, y si le hemos dicho que sí al plan de Dios, y si esta vida que tenemos hoy es parte del plan de Dios, entonces es algo que trasciende mucho más allá, es algo que tiene un impacto eterno que es tremendo. La pregunta que yo me hago y que tú te haces en esta noche, ¿aceptarías el llamado de Dios sin medir las consecuencias? ¿Te entregarías por completo a Él? ¿Estamos dispuestos a decir que sí a Dios, incluso cuando sus planes desafían nuestros propios deseos y expectativas? ¿Estamos dispuestos a ser siervos abnegados
¿Listos para someternos a la voluntad divina sin importar las circunstancias? María era consciente de las posibles consecuencias sociales y personales de llevar a cabo este plan. Sin embargo, en lugar de centrarse en sí misma, en sus temores o en la opinión de los demás, María se coloca en la posición de sierva, lista, aceptando el papel que Dios le estaba asignando. La abnegación de María no solo se manifiesta en su disposición a ser la madre del Salvador, sino también en su renuncia a la comodidad y a sus propios planes. Y muy a menudo nuestras vidas también están llenas de expectativas, de sueños personales, pero la abnegación de María nos desafía a rendirnos completamente a la voluntad de Dios, incluso cuando eso implica renunciar a nuestras propias ideas y deseos. Y esto es así porque Dios necesita gente como Él. Esta es la clave. Tú quieres ser usado por Dios. Yo quiero decirte, Dios anda buscando gente que sea como Él. Dios mismo es abnegación y entrega. Dios mismo se entregó por completo, no escatimó nada, ni siquiera a su propio hijo. Para cumplir su plan, Dios necesitó de María, que era otra abnegada. Dios es un abnegado, María es una abnegada. María es otro ejemplo de entrega. Dios sabía que María era como Él y por eso Dios la eligió. La pregunta es, ¿Dios puede elegirte a ti? ¿Tú eres como Dios? ¿Dios puede elegirte a ti? Dios busca personas con el mismo carácter que Él. Si en una semana vamos a estar celebrando la Navidad, en 5 días, es gracias porque hubo una mujer abnegada, llena de fe y de confianza en Dios, que aceptó ser un instrumento en manos del Creador. ¿Estamos dispuestos a decir, hágase tu voluntad, con la misma negación con la que la hizo María? Muchas personas rezan el Padre Nuestro de forma automática y dicen, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. La pregunta es, ¿somos conscientes de lo que le decimos a Dios cuando decimos, hágase tu voluntad? ¿Podemos dejar de lado nuestras propias ambiciones y deseos para abrazar plenamente el plan divino, confiando en que la voluntad de Dios siempre es perfecta? Dije al principio que íbamos a ver dos ejemplos de abnegación, que uno era el de María y otro era el de Jesús. Habría mucho más para seguir hablando de María, más que nada de su actitud en el día de la crucifixión, por ejemplo, pero no quiero hablar de la crucifixión hoy, porque si no me voy a gastar el mensaje que tengo para Pascua. Así que vamos a pasar a hablar de Jesús, a ver cómo también el Señor Jesucristo ha sido un ejemplo de abnegación para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, se encuentra en un momento exhortando a los filipenses a que vivan en armonía, a que dejen a un lado las discordias, a que se despojen de sus ambiciones personales y a que se despojen de su orgullo y del deseo de sobresalir y que tengan un corazón con deseos humildes, con deseos generosos y con deseos de servir, que fueron los mismos deseos que tuvo el Señor Jesucristo en su propia vida. Y nos deja este pasaje maravilloso que ustedes conocen y que es muy famoso y muy emotivo. Quizás una de las mejores exposiciones del apóstol Pablo en todas las cartas que escribió debe ser este pasaje acá en Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, del 5 al 7. El pasaje sigue, ustedes lo conocen, es un pasaje muy rico en contenido, y solamente me voy a disponer a analizar estos 3 versículos que tenemos en pantalla, el 5, el 6 y el 7. Ustedes saben que las epístolas de Pablo, como todo el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. El griego es una lengua mucho más rica que el español. Muchas veces cuando en español no tenemos más que una sola palabra para expresar una idea, en griego tenemos varias palabras, ¿sí? En cierto sentido, las palabras en griego son como sinónimos, pero como dicen siempre los que estudian lingüística, no existen en ninguna lengua palabras que quieran decir exactamente lo mismo y que se puedan usar indistintamente en todos los contextos. Y esto es especialmente cierto en este pasaje de las Escrituras. Cada una de las palabras que Pablo escoge lo hace meticulosamente para expresar algo.
que en primer lugar Pablo dice que el Señor era en forma de Dios, siendo en forma de Dios, y que luego tomando la forma de siervo. Y presten atención a la palabra forma, porque viene del griego morfé. Morfé es el mismo término griego de la palabra metamorfosis, morfosis, significa forma, esencia. Es decir, nuestro Señor era en forma de Dios, eso está haciendo referencia a la naturaleza divina. Toma la forma de siervo, eso está haciendo referencia a la naturaleza humana. Jesucristo 100% Dios, Jesucristo 100% hombre. El que Cristo, al hacerse hombre, se anonadó, ¿verdad? O sea, se redujo a la nada. No quiere decir que dejó de ser Dios, sino que escondió la gloria externa de la forma de Dios. No es que vino a jugar el papel del hombre. No vino a representar a un hombre, no vino a hacer una actuación, no. Él vino a vivir la pura realidad de un hombre siendo Dios. Es interesante que Pablo le mencione esto a los filipenses, porque los filipenses y en general todas las iglesias de Asia de aquel momento vivían bajo la cultura helénica, bajo la cultura que los griegos dejaron instalada y que los romanos continuaron mayormente. Y los dioses griegos muchas veces, según la mitología, se presentaban como si fueran hombres, pero guardaban sus privilegios divinos. No fue así con Jesús, que se hizo hombre de verdad, se hizo semejante a los hombres, haciéndose en todo como hombre. La idea es la de llegar a ser, hacerse, y describe una frase, en cambio, que es totalmente real. Él se hizo hombre. Pero esa forma de hombre era pasajera, es decir, la condición humana de Jesús no era un estado permanente, sino que fue transitorio, real, pero transitorio. De hecho, Jesucristo dice, en Juan 10:17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo tanto el poder para entregar mi vida como el poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, que Jesucristo toma la forma de hombre, entrega su vida, y ahí sí vemos el acto de abnegación, entrega su vida, y tiene tanto el poder para entregarla como para volverla a tomar. ¿Y por qué Jesucristo hace todo esto? Porque Él dice en Juan 10:18, recibí este mandamiento de mi Padre. Jesucristo era por naturaleza en la misma forma de Dios. Lo que era en su esencia era eso, era Dios, y eso no se puede cambiar. Es una característica que es inmutable. Así es que Pablo empieza diciendo que Jesús era esencialmente e inmutablemente Dios. El morfe, la forma de Dios, es algo que no cambia nunca. La esencia inalterable de Cristo es su divinidad. Aunque tome forma de siervo, aunque adapte una nueva forma, adquiere una naturaleza nueva, pero no deja de tener la anterior. Entonces, ¿dónde viene la parte de la abnegación? Viene acá, donde dice el pasaje que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Despojarse a sí mismo y abnegación son sinónimos. Jesús no abandona su naturaleza, no abandona su divinidad, no abandona su esencia. ¿Qué es lo que Jesús abandona? Jesús abandona su gloria, abandona su lugar, abandona su posición, abandona su comodidad, se abandona a sí mismo. Este es el sacrificio de la encarnación de Jesús. Jesús rindió de manera voluntaria la gloria de la divinidad para convertirse en un hombre. Se vació de su divinidad para asumir su humanidad. Es inútil preguntar cómo se hace esto, no podemos entender cómo es posible. Esto que uno puede observar cuando contempla con los ojos de la fe, que el Dios Todopoderoso también ahora es un humano, que pasa hambre, que se cansa, que llora. Vino con una apariencia humana que todos podíamos reconocer. El apóstol Pablo dice, estamos dando testimonio de lo que vimos, de lo que vimos y de lo que tocamos. Jesucristo no era un espíritu, no era una visión, no, era hombre, lo tocábamos. Jesucristo abandona su gloria y nace en una cueva. Jesucristo abandona el cielo y crece en una villa tan pobre que ni registros ha dejado de su existencia, más que no sea el testimonio de los evangelios, que es Nazaret. Hay dificultades hasta el día de hoy para tratar de encontrar dónde estaba Nazaret. Casi que en el único lugar donde se la menciona es en la propia Biblia. Entonces, cuando nos sumergimos en este ejemplo tan supremo de abnegación que nos ofrece nuestro propio Señor Jesucristo,
en la encarnación, es esencial no solo admirar el sacrificio, sino también considerar cómo podemos nosotros incorporar esta virtud en nuestras vidas cotidianas. Porque la Navidad no es simplemente para contemplar, qué lindo, cómo se abnegó Jesucristo y abandonó su gloria y vino por nosotros, sino para ver de qué manera podemos nosotros incorporar eso en nuestras vidas. Y para eso tenemos algunos puntos que vamos a compartir con ustedes y que les voy a advertir que se vayan agarrando de la silla o de donde estén sentados, ¿verdad? Porque la que se viene ahora se viene heavy, ¿eh? Punto número 1, ¿cómo puedo yo hacer para incorporar la abnegación de Cristo en mi vida? Renuncia a la gloria personal. Jesús, siendo plenamente Dios, renunció a la gloria celestial para experimentar la humanidad. En nuestras vidas, esto nos desafía a renunciar a la búsqueda de reconocimiento y fama, reconociendo que la verdadera grandeza está en servir a los demás sin esperar gratificación personal. Algo de lo que hablábamos el miércoles pasado, no esperar algo de los demás. Repito, punto 1, si queremos incorporar la abnegación de Cristo en nuestras vidas, renunciar a la búsqueda de reconocimiento y fama, reconociendo que la verdadera grandeza está en servir a los demás sin esperar gratificación personal. La verdadera grandeza no está en la fama, en el reconocimiento, en alcanzar lugares altos en la empresa, en el negocio, en la sociedad, en la iglesia. La verdadera grandeza está en la oportunidad de servir a los demás sin esperar nada a cambio. Punto 1. Punto número 2. Humildad en las relaciones. Él lavó los pies de sus discípulos. Así como Jesús se humilló para servir, nosotros debemos buscar oportunidades para servir humildemente a quienes nos rodean. Recuerden que el acto de lavar los pies era el acto que se dejaba para el siervo de la menor categoría de una casa, para el esclavo el más chiquito de todos, el más insignificante. Eso fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. Punto 3. Desprendimiento de comodidades. Jesús nació en un establo, eligiendo la humildad sobre la comodidad. Era el rey, no nació en un palacio, no nació en casas de nobles, nació en un lugar humilde. Esto nos desafía a nuestras vidas a renunciar a la búsqueda constante de confort y a estar dispuestos a sacrificar nuestras comodidades en beneficio de los demás. Les dije que venía heavy la cosa. Esto estaba en la letra chica del contrato y no lo habíamos leído, ¿no? Mamita. Punto 4. Amor desinteresado. El amor de Jesús es desinteresado y sacrificial. Él dio su vida por la humanidad. En nuestras relaciones, esto nos convoca, nos llama a amar sin esperar nada a cambio, a perdonar generosamente y a buscar el bienestar de los demás por encima de nuestros propios intereses. Y punto número 5, ¿cómo puedo incorporar la abnegación de Jesucristo en nuestras vidas? Renunciar a la voluntad propia. Esta sí que está heavy, ¿eh? Esta está pesada. Renunciar a la voluntad propia. Jesús en Getsemaní, en el jardín, renunció a su propia voluntad para someterse al plan divino. En nuestras vidas esto implica renunciar a nuestras propias agendas y buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Si ustedes analizan Getsemaní, dije que no iba a hablar de la crucifixión, pero es casi que imposible. Jesucristo le dice, Padre, si puede pasar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es una declaración muy potente de Jesucristo, porque Él está reconociendo en ese momento, está reconociendo que Él tiene una voluntad distinta a la del Padre. Él quiere que la copa pase. O sea, hay una divergencia, hay una diferencia entre la voluntad de Jesús y la voluntad de Dios. Es tremendo esto, ¿eh? Sin embargo, en ese momento tan difícil, Jesucristo le expresa a Dios con confianza, porque es su Padre. Mira, mi voluntad es otra, mi voluntad es diferente a la tuya. Yo no quiero pasar por esto, pero mi decisión es renunciar a mi voluntad para hacer tu voluntad. Esa es la oración que Jesucristo hace en Jerusalén. Reconoce que Él tiene otro sentido, por lo tanto es totalmente válido que cada uno de nosotros tengamos nuestro propio sentir,
en cuanto a nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros planes, nuestros proyectos. Es muy válido que tengamos nuestro propio sentir. Pero al igual que Jesucristo, debemos en oración decirle a Dios, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Renunciar a nuestra propia voluntad. Si Jesucristo renunció a su propia voluntad aquella noche en Getsemaní, ¿quiénes somos nosotros para no seguir ese ejemplo y para no hacer lo mismo? Y renunciar a nuestra voluntad para alinearnos a la voluntad del Padre. Si nosotros aplicamos estos 5 principios que vimos, que se los repaso: renuncia a la gloria personal, humildad en nuestras relaciones, desprendimiento de nuestras comodidades, amor desinteresado y renuncia a la voluntad propia, no solo estamos honrando el ejemplo de abnegación de Jesús, sino que también estamos participando activamente en la extensión de su amor y gracia en nuestro entorno. La abnegación de Jesús inspira nuestras acciones diarias y nos lleva a vivir vidas marcadas por el servicio, la humildad y el amor desinteresado. Y para no estirarla mucho más, porque les dije que íbamos ya hasta las 9:30, pero les voy a hacer un descuento de media hora, vamos a cerrar respondiendo a la pregunta: ¿cómo podemos aprender a aceptar los planes de Dios en nuestras vidas con abnegación? ¿Cómo podemos aprender a aceptar los planes de Dios en nuestras vidas con abnegación? Ahora que ya hemos considerado la abnegación de María y la abnegación de Jesús, cuando ambos aceptan el plan divino, vamos a reflexionar sobre cómo podemos aplicar este principio en nuestras vidas. Y el punto número 1 es cultivando la humildad. Ustedes saben que la humildad se cultiva, ¿verdad? Yo tengo acá una plantita, que es la plantita de la humildad, ahí, que la están viendo acá, se la voy a mostrar. Miren qué linda plantita tengo yo, la plantita de la humildad. Esta, me parece que es de plástico esta plantita, ¿no? Es de plástico. Con razón no cultivo nada de humildad. No saco claro, por eso soy un soberbio y un creído de moralista. ¿Se dan cuenta? Yo pensando que algún día iba a tener humildad y era una planta de plástico. Con razón soy esto que la gente dice que soy un soberbio, soy un creído. Claro, si la estaba cultivando mal. Ahora ya después agarrar aquellas de allá, esas son de verdad. A ver si voy a plantar en aquellas macetas. Estoy diciendo a mi suegra que es la dueña de las plantas. Voy a plantar la semilla de la humildad. Pero bueno, hay que cultivar, claro, con razón. Hay que cultivar las cosas que uno se da cuenta predicando, gloria a Dios por eso. Vamos a cultivar la humildad. En nuestras vidas, cultivar la humildad implica reconocer que nuestras vidas están bajo la soberanía de Dios y que su plan es superior a nuestros propios deseos. Cultivar la humildad es reconocer que nuestras vidas están bajo la soberanía de Dios y que su plan es superior a nuestros propios deseos. Punto 2, ustedes están viendo todos los puntos en pantalla, sometiéndonos a la voluntad divina. María y Jesús no solo aceptaron el plan de Dios, sino que se sometieron completamente a su voluntad. Nosotros a menudo luchamos con la rendición total, pero la abnegación nos lleva a confiar en que el plan de Dios es perfecto y que Él nos guiará de manera sabia. Punto 3, renunciando a nuestros propios planes. La abnegación implica renunciar a nuestros propios planes y ambiciones cuando entran en conflicto con la voluntad de Dios. Es lo importante hacer hincapié en esto. Como lo dije recién, está perfecto y es válido que tengamos nuestros propios planes y nuestros propios proyectos y deseos, pero debemos renunciar a esos planes y deseos si están en conflicto con la voluntad de Dios. Esto puede ser desafiante para nosotros, pero al igual que en el caso de María y al igual que en el caso de Jesús, debemos confiar en que Dios tiene un propósito mucho más elevado y que su plan siempre es para nuestro bien. Punto 4, buscar la voluntad de Dios en oración. La oración es fundamental para discernir la voluntad de Dios. Debemos buscar la guía de Dios a través de la oración, pidiendo sabiduría y discernimiento para entender el plan de Dios para nuestras vidas. Y finalmente, aceptando los desafíos con valentía. Debemos abrazar los desafíos con valentía, confiando en que Dios nos fortalecerá
para superar cualquier obstáculo. Mi deseo a 5 días de la Navidad es que cada uno de nosotros podamos buscar el vivir con humildad y sumisión a la voluntad de Dios, confiando en que Dios está obrando en nuestras vidas y que lo está haciendo para su gloria y para nuestro bien. Los voy a invitar a que oremos para que el Espíritu Santo nos guíe y nos capacite en este viaje de abnegación y rendición total a Dios. ¿Qué les parece? Acompáñenme entonces a estar orando. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, Padre Celestial, y muchas gracias, Padre, por esta enseñanza que hemos aprendido en esta noche. Señor, estamos descubriendo la riqueza que hay en tu venida, la riqueza que hay en la Navidad, en recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú has hecho por nosotros al venir a este mundo. No solamente porque en la cruz del Calvario limpiaste nuestros pecados, sino porque desde el primer momento en que pisaste la tierra has estado dejando enseñanzas para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Señor, es difícil tener que renunciar a nuestros propios deseos, nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos, porque es lo que nos quema por dentro, es lo que nos impulsa. Muchas veces eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos da ánimo, aliento, lo que nos mantiene felices. Señor amado, pero que podamos ser conscientes, que nuestros ojos se puedan abrir en esta noche y que podamos ser conscientes de que hay algo mucho más trascendental, mucho más profundo, que tiene que ver con tus planes y que son siempre buenos, agradables y perfectos. Señor, que tú, la unción de tu Espíritu Santo y tu palabra preciosa, penetre en nuestros corazones, nuestras emociones, y que podamos dejar de lado el miedo, la incertidumbre, la duda, y que podamos abrazar tus planes, que podamos abrazar, Padre Celestial, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Qué lindo es poder abrazar tus planes en nuestras vidas. Señor, qué lindo es poder mirar para atrás y decir, estuvo mejor de lo que yo pensaba. Señor, qué bueno sería poder hablar con nosotros que era niño y decirle, mirá, capaz que las cosas no van a salir como lo estás pensando ahora, pero van a salir mucho mejor, porque es el plan de Dios para nuestras vidas. Señor, qué bueno es saber que estamos en tus manos, que tú guías nuestros pasos, que tú guías nuestras decisiones, porque de esa manera podemos caminar en paz. Bendice, amado Señor, a cada uno de estos mis hermanos. Ministrales con tu presencia, con la unción de tu palabra, Señor amado, en los corazones, en las emociones. Quita todo temor, todo miedo, toda desconfianza, te lo pido en el nombre de Jesús, y llena a cada uno de mis hermanos con tu paz, con tu tranquilidad, Señor amado, con tu denuedo, la unción de tu Espíritu Santo que fluye desde el interior, que calma toda esa ansiedad, que sacia toda sed, Padre Celestial, y que nos impulsa y nos da fuerza para seguir adelante. Señor, en 5 días estaremos celebrando que tú viniste al mundo. Es el día en que toda la humanidad se acuerda de que hubo un personaje llamado Jesús. Algunos te recordamos como nuestro Rey, nuestro Salvador, el todo de nuestras vidas, aquel por el que vivimos cada día. Algunos se acuerdan como anécdota, otros se aprovechan de nuestro recuerdo para tener vacaciones. Pero que tú puedas estar una vez más, Señor amado, dándonos la gracia y la posibilidad de aprovechar estas fechas para transmitir el mensaje de tu amor hacia cada persona. Bendice, Padre Celestial, nuestras vidas y cada cosa que hacemos cada día por tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.